Buenos días, alumnos del octavo básico. Soy la profesora Paula Guerra y les vengo a entregar una clase del taller de matemáticas que tiene que ver con las áreas de los polígonos y vamos a comenzar. Les cuento que el objetivo o la finalidad de esta clase es que ustedes aprendan a calcular el área de ciertos polígonos, ¿ya? Que les van a dar una serie de fórmulas para que se las puedan aplicar a ciertas figuras o polígonos, como también los ejercicios que deben desarrollar en su cuaderno y posteriormente mandarlo a mi correo personal. Obviamente si tienen dudas e inquietudes, lo pueden consultar también a mi correo. Entonces, el objetivo es calcular el área de ciertos polígonos, pero antes siempre es bueno recordar ciertos conceptos que nos permitirán a nosotros evaluar bien lo que es el cálculo del área. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el área? El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Es decir, que en todas las figuras geométricas que nosotros conocemos, la parte interior como lo vemos acá, es lo que nosotros llamamos área. Entonces necesitamos saber cómo calcular esto. Posteriormente tenemos que recordar lo que son los polígonos. En geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Para explicarlo de la mejor manera, los polígonos se clasifican en dos grandes grupos. Uno son los polígonos irregulares, que son aquellos que tienen líneas. Las líneas no son iguales entre sí, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el de 3 lados, que nosotros los conocemos como triángulo, de 4 lados, cuadrilátero, ¿ya? Pero si se das cuenta entre las líneas, no son iguales. 5 lados, pentágono, de 6 hexágonos, 7 heptágonos, los octágonos, y así sucesivamente. Eneágono, decágono, y así, ¿ya? Van subiendo, es como infinito, por decirlo así. Entonces, ahora, aquí nos hablaban bastante de lo que eran los vértices. Los vértices, para que lo recordemos, es cuando un lado se une con otra línea, otro lado, y forman un punto a la cual se le llaman vértices, ¿ya? Estos son los polígonos irregulares. Por otro lado, también tenemos los polígonos regulares, que son aquellos que tienen líneas iguales. ¿Ve? Miren, por ejemplo, el de 3 lados iguales, ¿cómo se llama? Triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tienen los 3 lados iguales. Esta línea o la arista es igual a esta línea y por supuesto a la base. Los 4 lados iguales, cuadrados. 5 lados iguales, pentágono regular. 6 lados iguales, hexágono. Miren, si ustedes se dan cuenta, hexágono se repite aquí también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen 6. Pero la diferencia está en que este es irregular y este es regular porque sus lados son iguales. Y así sucesivamente, 7 y 8 lados. Ahora, alumnos, ustedes ya entendieron lo que significa el área y los polígonos. Recuerden que los polígonos son irregulares o también lo podemos encontrar con polígonos regulares, ¿ya? Ahora sí, comenzamos con la clase, con el objetivo que se espera que logremos, es que aprendan las fórmulas para sacar el área de las siguientes figuras o polígonos. Aquí me gustaría que ustedes lo copiaran en su cuaderno del taller de matemáticas, estas figuras con sus respectivas fórmulas que nos van a permitir calcular el área. Por ejemplo, tenemos el triángulo, que la letra AC que ustedes ven acá corresponde a lo que es la altura. Ya la B minúscula es la base. Entonces, la letra A significa área. Área, para sacar el triángulo, es igual a la base que está abajo, multiplicado por la altura, y el resultado de esta multiplicación lo voy a dividir por 2. ¿Ve? Por ejemplo, en este tipo de cuadrilátero, el área es igual a la base multiplicada por la altura. Lo mismo para este, es la misma fórmula. Base multiplicada por la altura. ¿Ve? Y por I, para que lo entiendan, por ejemplo, es lo mismo que decir A por A o B por B, etc. Ya se hace un cuadrado de 4 lados iguales. ¿Ve?
y el romboide, base más la base, estos se suman, se multiplica por la altura y lo vamos a dividir por 2, ¿ya? De aquí sucesivamente. Entonces, la primera tarea que ustedes deben realizar es la siguiente. Eso también debe ir copiado en el cuaderno del taller. Le van a sacar fotos y me la van a mandar a mi correo. Estas figuras tienen ciertas medidas. Las bases, la altura, la base, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes, a ver si me permiten, busquen la fórmula que le corresponde a la figura, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar una para explicarlo de la mejor manera. ¿Ya? Recuerden que la fórmula para este tipo de figura está acá. O sea, base por altura. ¿No es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 6 por 5. Es decir, que el área de esta figura es 30. Lo mismo acá, que es la misma fórmula. Base 6 multiplicado por la altura de 5. Es decir, 6 por 5, el área de esta figura es 30. ¿Ya? Y así sucesivamente, con cada una de ellas. También, aquí hay una actividad ya resuelta, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo vean, lo analicen, y vayan comprobando, ¿ya? Cómo realmente deberían sacarse el área de cada una de estas figuras. Por ejemplo, la primera, ustedes recordarán que era multiplicar la base por la altura. Entonces la base es 24 multiplicada por 16, que es la altura. Lo mismo acá, ¿ve? Que es la altura es 18 multiplicada por la base de 30 y me da 540 centímetros cúbicos, ¿ya? Como área. Lo mismo acá, ¿ve? Y aquí tenemos 35, que es la base, más 7, que es la base de arriba, ¿no es cierto? Y estas dos se suman ambas bases, ¿ya? Y después de el resultado de esta suma la voy a multiplicar por la altura y después posteriormente la voy a dividir en 2 y me va a dar 441 centímetros cúbicos. ¿Se dan cuenta que cada una de estas figuras lo fundamental es aplicar adecuadamente la fórmula? Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo, que su fórmula era multiplicar la base por la altura para posteriormente dividir en 2. Es decir, 12 como base, multiplico por 7 en la altura y el resultado lo divido por 2 y me da 42 centímetros cúbicos de área, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, seguimos. Aquí tenemos otra actividad que ustedes deben desarrollar en el cuaderno y es un poquito más entretenida de elaborar. Dice, calcula el área de los siguientes polígonos y el resultado te indicará el nombre de cada personaje de la serie animada de Los Simpsons, creador del programa McGraw del primer episodio el 17 de diciembre de 1969. ¿En qué consiste? Miren, ¿se acuerdan de la fórmula para este tipo de figura? Sí, ¿no es cierto? Que era la base multiplicada por la altura. Entonces yo multiplico 16 por 24. Ojo que el desarrollo tiene que venir, ¿ya? No me sirve que ustedes colocan solamente el resultado. Yo necesito ver que ustedes aplicaran la fórmula que la desarrollaron, ¿ya? Y ahí posteriormente colocar el resultado. Bueno, al multiplicar me va a dar 384. Y aquí es Gary, ¿no es cierto? Entonces lo escribo acá. El nombre de él, el desarrollo y el resultado, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente. Lo van a calcular, aplican la fórmula y colocan el nombre de cada uno de estos personajes que corresponde. Ya van 2 actividades que deben realizar. Y la siguiente actividad, lo mismo. Calcula el área de los siguientes triángulos. Aquí tenemos ya nuevamente la fórmula para que a ustedes no les cueste. Por ejemplo, tenemos la fórmula de los triángulos, que es la base por altura dividido en 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar oso por oso y el resultado lo voy a dividir en 2 y coloco el resultado aquí abajo. Lo mismo acá, 6 por 9
y el resultado lo voy a dividir por 2 y lo coloco. Esto también es un triángulo, ¿ves? 4 por 2 dividido en 2. 3 por 10 lo multiplico, ¿no es cierto? Y el resultado después lo voy a dividir en 2. Los primeros corresponden a la fórmula del triángulo. La segunda figura corresponden a los paralelogramos, o sea, multiplicar A por B. Ya, 6 por 6, 4 por 8, y así 10 por 4, y así. Y por último tenemos los trapecios, ¿ya? Que tengo que sumar la base de la A con B multiplicado por la altura y después dividirlo en 2. Repito, para los trapecios aquí está la fórmula. Los trapecios son las últimas figuras, donde tengo que sumar la base A 4 con la base B. Se suman estos dos y el resultado lo voy a multiplicar por la altura para posteriormente dividirlo en 2 y ahí me va a dar el resultado. ¿Ya? Por ejemplo, repito acá. ¿Ya? Y ahí, ve, aquí están las dos bases. 4, pero si tengo 10, ¿cuánto me falta acá? Y así sucesivamente. Resuelve. ¿Cuántas baldosas de 20 centímetros por 20 centímetros se necesitan para cubrir una superficie de 2 metros de largo por 1 metro de ancho? Y ahí está la figura. Y lo van a pensar, lo van a desarrollar y me lo responden. Recuerden, hay dos formas. O lo pueden imprimir y lo desarrollan y le sacan la foto y me lo mandan a mi correo. O bien lo copian en el cuaderno y también me lo mandan a mi correo. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase vamos a ver la resolución de problemas alusivos al cálculo de área. O sea, es el mismo contenido, pero ya nos vamos a enfocar a la comprensión y el desarrollo de los problemas alusivos al cálculo de las áreas de esta figura. ¿Ya? Realmente lo que más va a entrar son las fórmulas, así que es súper importante que en el cuaderno anoten todas las fórmulas que conozcan porque eso es lo que más se va a ver en este año. Esperando que se encuentren bien y nos estamos viendo en una próxima clase.